Ahora, la semana pasada ya vimos la articulación del miembro anterior de la vaca y nos vamos a dar cuenta que las del caballo son muy semejantes, excepto en la parte distal. Ahí seguramente nos vamos a detener un poquito más, pero en el resto ya es lo mismo. Ojo, aquí ya no empiezo a preguntar qué es diartrosis, qué es diartrosis, porque eso ya tiene que estar así. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. ¿Qué articulación es esa? Vamos a ver. El campo humeral. Por lo tanto, ¿qué medio de unión hay en esa articulación? Ya, pero no me diga completo. Si me dice ¿Capsular? no. ¿Capsular? Capsular completa. Si tú me dices completa, no me dice nada. Una cápsula completa es lo que dijimos. ¿Hay colaterales? No, porque si hay completo, no hay colaterales. Listo. Y ojo, hay unos ligamentos que se llaman glenumerales que clínicamente no tienen importancia, así que chao. Ahí está la cápsula de nuevo, la parte fibrosa por fuera, la parte que está por dentro de la membrana sinovial. Ahora, ¿qué articulación es esa? Húmero radiocubital, ¿lo dicho? Del codo. Si es codo, ¿qué había por los lados? Colaterales. ¿Qué había por delante? Cápsula dorsal. ¿Y por detrás? Cápsula palmar. Listo. Ahí está. ¿Ven? Los colaterales. Ojo, eso lo paso rápido porque no hay nada más que aportar. Es lo mismo que la vaca. Después viene la articulación del carpo. Y ustedes recuerdan el carpo, dijimos hartas cuestiones. Que está el ligamento interóseo. ¿Quién recuerda cuántos ligamentos interóseos habían en el caso del carpo del bovino? ¿Ah? No. Interóseo estoy diciendo. Nada de externo o interno. 3. El carpo accesorio no. Exacto. Solamente entre el carpo accesorio con el cubital no había. Pero sí había entre el carpo radial intermedio e intermedio cubital y abajo 2 más 3 carpal, cuarto carpal. Acá pasa lo mismo. ¿Dónde no hay ligamento interóseo? Entre el carpo cubital y el carpo accesorio. ¿Ya? Es la misma norma. Obviamente aumenta un poquito más porque en vez de haber 2 huesos abajo, ¿cuántos hay? En la fila distal del carpo del equino, ¿cuántos hay siempre? 1, 3. Siempre está el segundo, el tercero y el cuarto. Un ligamento más. Y de hecho, no contemos el primero, porque el primero la mayoría de las veces no está, entonces ese no lo voy a tomar en cuenta. ¿Ya? Ahora, independiente de eso, ¿cómo se llama el ligamento que queda por los lados? Colaterales. El que queda por delante. Ligamento. Oblicuos. Dorsal. Capsular dorsal, el que queda por detrás. Capsular palmar. ¿Hay líquido sinovial? Sí. ¿Cómo se llamaba esta articulación? Eso es Entre este segmento y esta fila. antibrachiocarpiana, Antebranquiocarpiana, intercarpiana, intercarpiana carpometacarpiana. y carpometacarpiana. O sea, igual que en la vaca. Ojo, no empezará. Sí, además está escrito. Pero que como estaba aquí, mi delantal está tan blanco, no se veía. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, es absolutamente lo mismo y no vamos a empezar a hablar de los ligamentos que están en el interior. ¿Ya? El radio cubital, ¿cuál era? El ligamento radio cubital. ¿Cómo pasaba? ¿Cómo radio cubital? Ligamento radio cubital. ¿Radio cubital? ¿A mí también? ¿O radio carpo cubital? Es que anoté radio cubital. No, es que ojo. Está el radio carpo cubital que es un oblicuo. Vale, el radio al carpo cubital. ¿Qué eran? Sí. ¿Ya? Ahora, ahí está mostrando lo mismo, más de lo mismo. Y aquí vamos ahora a la metacarpofalángica. Si hablamos de metacarpofalángica, ¿qué huesos estarían articulando? ¿Ah? Escuchen, metacarpofalángica. Ya, el gran metacarpiano con las primeras falanges. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, sería esta articulación, ¿sí o no? ¿Y qué nombre tiene esto también? Nudillo. Por tanto, es lo mismo que hablar de la articulación del nudo o nudillo. Entonces, si se les preguntara, la articulación del nudo corresponde a metacarpofalángica. ¿Solamente en el caballo? En todas las especies. Lo estoy nombrando ahora, pero es válido para todas las especies. Y fíjense, ¿estamos de acuerdo que ese es el gran metacarpiano? O dicho de otra manera, tercero. Primera falange, segunda y tercera. ¿Qué me llama la atención? ¿Qué tienen todas? Colaterales. Por lo tanto, si tienen colaterales, ¿qué tienen que tener necesariamente? Cápsula dorsal y cápsula palmar. Igual que en la vaca, no hay diferencia. ¿Ya? Ahora, si yo miro otra imagen, acá, esta vista, ¿es dorsal o una vista palmar? Palmar. ¿Estamos todos de acuerdo?
¿Y se dan cuenta qué deberían ser esas cosas que están ahí? Los sesamoideos. Por lo tanto, eso todavía acota más que estamos mirando por detrás de la muestra. ¿Sí? Ahora, nunca olviden que estos sesamoideos, que eran dos proximales, están articulando con el gran metacarpiano y la primera falange. Eso no lo pueden olvidar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llama esta articulación metacarpo-falángica? ¿Qué otro nombre tenía la articulación metacarpo-falángica? Lo dije hace La del nudo. articulación del nudillo. ¿Cómo se debería llamar esta articulación? Interfalángica. ¿Interfalángica qué? Fíjense. ¿Cuál? Esa y esas son las falanges, ¿sí o no? Esa próxima. ¿Qué falange? ¿Qué falange? Primera, Segunda. segunda y tercera. Por tanto, ¿cuántas articulaciones hay? Dos. Interfalángica proximal e interfalángica distal. Ahora, la interfalángica proximal también se llama articulación de la cuartilla. ¿Ya? Vamos a escribir. ¿Ya? Entonces, la interfalángica proximal también se llama articulación de la cuartilla, por si acaso. Y la interfalángica distal es la articulación del casco o tejuelo. ¿Ya? Esos nombres también los tienen que manejar. Rebobinemos. ¿Cómo se llama la articulación metacarpo-falángica? Nudillo. ¿Cómo se llama la interfalángica distal? Tejuelo. Pensé que me iba a decir cuartilla. ¿Ya? Tejuelo o del casco. Y la interfalángica proximal, articulación de la cuartilla. ¿Ya? Eso lo tienen que tener claro. Ahora, si yo miro acá, esos sesamoideos claramente están articulando con estos dos huesos, metacarpo y primera falángica, palmarmente, es decir, por detrás. Y ya habíamos dicho que servían de cuña. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿estos sesamoideos se tendrán que unir a esos otros huesos? Sí, porque a lo contrario estarían sueltos y no pueden estar sueltos. Por lo tanto, lo primero que me llama la atención es que se están uniendo entre ellos. ¿Se dan cuenta que aquí hay un ligamento? Ese ligamento está entre los sesamoideos. Por lo tanto, se llama el ligamento intersesamoideo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuántos ligamentos intersesamoideos tenemos en una mano del equino? Uno solo. Porque si hay dos huesos sesamoideos, obviamente hay uno que los va a unir. ¿Sí o no? Sí. ¿Se nota eso en el dibujo? Perfecto. Ok, ya lo unimos entre ellos. Pero ahora se tienen que unir a los huesos. Porque si están unidos entre ellos, igual se podrían caer. Por tanto, hay que unirlos de alguna manera. Y si se dan cuenta, hay unos ligamentos que van de los sesamoideos, tanto al metacarpo como a la primera falange. Eso está con número 1. Y esos son los ligamentos sesamoideos colaterales. ¿Ya? Ligamentos sesamoideos colaterales. Y fíjense, no solamente lo están uniendo al gran metacarpiano, sino que también lo están uniendo ¿a dónde? A la primera falange. Pues, chiquillos, aquí es simplemente observación de la imagen. ¿Ya? Aquí estamos hablando de lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, ¿cuántos medios de unión hay en los sesamoideos proximales? 3. Intersesamoideo y los colaterales. Sí, es que no importa que sean, es porque literalmente es como un abanico que va para los lados. ¿Ya? Pero independiente de eso, esto es uno y eso es otro. ¿Ya? Por eso te digo, 1, 2 y 3. Hasta el momento hay 3 ligamentos que están uniendo estos huesos sesamoideos. ¿Ya? Intersesamoideo porque está entre ellos y colaterales porque va hacia los lados. Ahora, ¿se dan cuenta? Eso aparecen unos ligamentos cortitos. ¿Se ven esos que están ahí? Sí. ¿Y esta parte del sesamoideo es la base o el vértice? La base. Generalmente la base va para abajo. ¿Ya? El vértice está para arriba. Y si se dan cuenta, estos ligamentos que son cortitos van de la base de los sesamoideos hasta la primera falange. Y si se dan cuenta, el número 3 dice ligamentos cortos. ¿Por qué cortos? Porque son cortitos. Así de simple. Ojo, si aquí ya no hay nombres tan rebuscados, son nombres bastante simples de ver. Ahora, ¿y el otro que aparece? En la articulación de la cuartilla. ¿Cuál era la cuartilla? Interfalángica proximal. ¿Y cuántos ligamentos están apareciendo? 4. Y fíjense el nombre que les dieron. Eso ahí es lo de acá. Ligamentos palmares. Listo.
¿Y cuántos ligamentos palmares hay? 4. Y de hecho, al decir palmares, ¿qué está indicando? ¿Que están dónde? Palmarmente. Palmares, por detrás. ¿Ya? Lo que ustedes tienen que recordar que están en la interfalángica proximal, o también llamada articulación de la cuartilla. Y si nos vamos abajo, ¿qué hueso debería estar acá? Navicular. Hueso navicular. Recuerden que en equino se usa el nombre de navicular, independiente que sepamos que es el sesamoide distal, pero se llama navicular. Ahora, si se dan cuenta, ese navicular, sus extremos, también tiene un ligamento que lo sujeta ¿a dónde? A la primera falange. ¿A qué parte de la primera falange? ¿A su epífisis proximal o distal? Distal. Recuerden que la primera falange, ¿qué tipo de hueso es? Largo. Y estos tienen varios nombres, pero el que más me gusta, suspensorios del navicular. ¿Por qué suspensorios? Porque literalmente lo están suspendiendo. ¿Y cuántos ligamentos suspensorios del navicular hay? 2. Uno a cada lado. ¿Ya? Y el que está acá abajo, que dice 6, es ligamento sesamoideo distal. ¿Qué significa sesamoideo distal? Que lo está uniendo hacia abajo. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, no son tantos ligamentos, pero que aquí está una parte superficial. Ahora, o más, no más superficial, sino más profunda. Ahora vienen otros ligamentos que están acá. Pero antes de decir otro, rebobinemos. ¿Cuántos sesamoides proximales hay? En cada mano. 2. ¿Cómo se unen entre ellos? Intersesamoideo. ¿Cómo se unen hacia los lados? Con los colaterales. ¿Esos colaterales lo unen solamente al metacarpo? También a la primera falange. Perfecto. ¿Qué lo une a la primera falange desde la base? Los ligamentos cortos. Ligamentos cortos. ¿Y cuántos son? 2. Porque uno por cada sesamoideo. ¿Y qué ligamento hay en la articulación de la cuartilla? ¿Que son cuántos? 4. Listo. ¿Cómo se unen lateralmente metacarpo falángica, interfalángica proximal e interfalángica distal? Con los colaterales. Si hay colaterales, ¿qué hay por delante y por detrás? Cápsula dorsal y cápsula palmar. ¿Cómo se une el hueso navicular? Por los suspensorios navicular y el sesamoideo distal. Eso es lo único que he dicho, no he dicho nada más. Ahora, acá ya, si se dan cuenta, viene un poquito más compleja la cosa. Fíjense. Hay varias cosas. No se olviden que aquí todavía estamos en la articulación del nudillo. ¿Estamos de acuerdo? Y para ir rebobinando, ya habíamos sujetado los sesamoideos entre ellos por los lados y con unos ligamentos muy cortitos hacia abajo eran los ligamentos cortos. Pero eso no es suficiente. ¿Han visto cómo es un equino? Un equino es como un tonel parado en palitos de fósforo. ¿Se han visto las extremidades cada vez más hacia abajo? Son más flaquitas. Y el peso que deben soportar es gigantesco. Por lo tanto, sí o sí, hay muchos ligamentos. Y vamos de profundidad hacia superficie. ¿Ya? Es decir, ¿quién es lo que está más al fondo? Los ligamentos cortos. ¿Se acuerdan de eso? Después, ¿quién viene? Ligamentos cruzados. Es decir, están los cortos que están apegaditos al hueso y sobre ellos, o dicho de otra manera más afuera, están los cruzados. Recuerden que estamos yendo de profundidad a superficialidad. ¿Ya? Y si miramos estos cruzados, ¿de dónde a dónde van? ¿Van de la base de los sesamoideos? ¿Hasta dónde? Hasta la primera falange. Igual son cortitos, pero la diferencia con los cortos es que estos están cruzados. Después, ¿qué característica, y aquí estoy soplándole, qué característica tenía la primera falange palmarmente? ¿Qué tenía? Aquí ya es importante osteología. Si pienso en osteología, ¿qué tenía por detrás la primera falange? Sea de la mano o de la pata, me da lo mismo. ¿Qué tenía? Por eso le estoy soplando. Ah. Ya, pues ¿qué tenía? Carapoplica. Dilo tú. Pero si le estoy soplando. Ya, bueno. Trígono falángico. Trígono falángico. Sí, porque la punta de la lengua no me sirve.
me sirve el nombre completo, trígono falángico. ¿Y por qué le hago esa hincapié? Porque el ligamento que va en ese lugar también tiene forma triangular. ¿Ya? Y ese, insisto, vamos de profundidad hacia afuera. Están los cortos, ¿estamos de acuerdo? Después, ¿quién venía? Los cruzados. Ahora, ¿quién viene? Ese más o menos triangular, y tiene varios nombres. Lo podemos llamar ligamento oblicuo, ¿ya? Ligamento oblicuo, aunque sea triángulo, pero le pusieron ligamento oblicuo. ¿Ya? Por lo tanto, si yo les preguntara, o el doctor, dorsalmente, escuchen la pregunta antes de responder, dorsalmente, el ligamento oblicuo, ¿con quién se relaciona? Con los cruzados. Porque recuerden que dorsalmente es para adelante. ¿Ya? E insisto, estamos yendo de profundidad a superficialidad, pero estamos mirando por detrás. ¿Ya? Entonces, rebobinemos. Primero están los ligamentos cortos, que eran los que están pegados al hueso. Después, ¿quién venía? Cruzado. Después, el oblicuo. Va de la base de los sesamoides proximales de nuevo, ocupando el trígono falángico. Es decir, va hasta la primera falange también. ¿Ya? Y exactamente va en ese triángulo, si no se sale de ese triángulo. Y el más superficial, ¿se dan cuenta ese que va ahí? Que es uno solo, que nuevamente va de la base de los sesamoides hasta la segunda falange, y es el ligamento sesamoideo recto. Ligamento sesamoideo, todos podríamos ponerle sesamoideo y le damos el apellido, sesamoideo recto. Por lo tanto, ahora vamos de afuera hacia adentro. ¿Cuál era el más superficial? Sesamoideo recto. ¿Cuál venía luego? Ligamento oblicuo. En algunos casos también lo llaman central, pero oblicuo es mejor el nombre. Después, ¿quién venía? Si yo saco el oblicuo, los cruzados. Saco los cruzados. Ligamentos cortos. Perfecto. Y esos son los que están sujetando estos sesamoides por abajo. ¿Ya? Entonces, a veces las pruebas salen. Nombre de los ligamentos sesamoideos distales. Y cuando le hablan de ligamentos sesamoideos distales, ustedes se dan inmediatamente a esto. Pero cuando uno habla de ligamentos sesamoideos distales, es como ellos se sujetan distalmente. ¿Y cómo se sujetan distalmente? Aunque sea reiterativo, repitámoslo de nuevo. Los cortos, los cruzados, oblicuos y rectos. ¿Ya? Esos son los que lo están sujetando. Entonces, si se dieron cuenta, ya sujetamos los sesamoideos entre ellos. Los sujetamos por los lados con los colaterales. Y los sujetamos con esta cachada de ligamento hacia abajo. ¿Por dónde me falta? Me falta sujetarlos todavía. Por arriba. Y se dan cuenta acá arriba, viene un ligamento que se llama suspensor del nudillo. ¿Ya? Ligamento suspensor del nudillo. Y la palabra de alguna manera, ¿qué está diciendo? Que está suspendiendo el nudillo, que lo está sujetando. Y fíjense lo que hace el suspensor del nudillo. Hacia distal, ¿qué hace? Se bifurca. ¿Qué significa que se bifurque? Que se separa en ¿cuántas ramas? En dos. En dos. Y fíjense, viene, pasa por al lado de los sesamoideos por su cara excéntrica y se va para adelante. Se alcanza a notar que se va para adelante, se va para el otro lado. Pero esas ramas que están ahí son las ramas tendinosas. ¿Qué significará o con qué relaciona la palabra tendinosa? Con tendón. ¿Y con quién relacionamos tendón? Con músculo. Por tanto, si se está relacionando estas ramas con músculos, ¿estarán sujetando a estos sesamoideos? No, porque los tendones tienen que ver con músculo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por lo tanto, ¿qué hace acá? Acá no se ve en la foto y en la muestra tampoco se ve. De esta rama tendinosa dan unas ramas cortitas que van a los sesamoideos. Por lo tanto, si esas ramas cortitas que van a los sesamoideos están saliendo de este suspensor del nudillo, ¿cómo se deberían llamar esas ramas si van a los huesos? Primero, ¿qué estamos estudiando en este capítulo? Articulaciones. ¿Y qué une los huesos? ¿Cómo se llama la estructura que une los huesos? Ligamentos. ¿Y qué hacen los ligamentos? Unen huesos. ¿Ya? Ligan. Unen huesos. Por lo tanto, si de estas ramas tendinosas están saliendo unas ramitas que van a esos huesos sesamoideos, son las ramas ligamentosas. ¿Ya? Es decir, si tuviéramos que decir de alguna manera más específica, tenemos este ligamento suspensor del nudillo que hacia distal se divide en 4 ramas. 2 ramas muy grandes, que se llaman ¿cómo? Ramas tendinosas. Y 2 ramas bien cortitas, que se llaman ¿cómo? Ligamentosas.
¿Por qué ligamentosa? Porque esas ramas ligamentosas son las que están sujetando a estos sesamoideos proximales. ¿Ya? Entonces, rebobinando todo de nuevo. Estos sesamoideos proximales, ¿en qué articulación están? Articulación del nudillo o metacarpofalángica. ¿Están ubicados proximalmente, o sea, dorsalmente o palmarmente? Palmarmente. Y es lo mismo para la pata, plantarmente en el caso de la pata. Ahora, ¿cómo se sujetaban estos sesamoides proximales hacia los lados? Con los colaterales, sesamoides colaterales. ¿Cómo se sujetaban entre ellos? Intersesamoideos. ¿Cuántos medios de unión tenían hacia abajo? Uno cada sesamoide. 4. O sea, ¿cuántos cortos hay? No, en total, ¿cuántos lo sujetan hacia abajo? Hay 4 más 2. Vamos por parte. Vamos de adentro hacia afuera. Están los cortos, cruzados, ahí llevamos 4. Después, el oblicuo 5, el recto 6. ¿Y quién lo sujetaba por arriba? El suspensor del nudillo. ¿Cuál de sus ramas? Ligamentosas. ¿Y qué hacían las ramas tendinosas? ¿Seguían palmares o plantares? Daban la vuelta y se iban hacia adelante. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de articulación será acá? La metacarpofalángica, interfalángica proximal y distal. Claramente son diartrosis. ¿Y qué era una diartrosis? Chiquillo, en la próxima prueba entra en generalidades de artrología. Nada de Eso supone que lo aprendimos el semestre pasado. Sí. Es más, la clase pasada partía haciendo un recuento de los 3 tipos de articulaciones. ¿Esto puede ser sin artrosis? No, porque la sinartrosis es sin movimiento. ¿Y cómo eran sus superficies articulares? ¿Continuas o discontinuas en la sinartrosis? Continuas. La mayoría estaba en la cabeza. ¿Puede ser anfiartrosis? Tampoco. Porque anfiartrosis eran superficies continuas y con movimiento variable. Ejemplo, columna vertebral. Por descarte, ¿qué tienen que ser? Diartrosis o sinoviales. ¿Por qué sinoviales? Porque primero, hay movimiento y sus superficies articulares son discontinuas. Y sinoviales porque hay líquido sinovial, porque hay cápsula articular y hay todas las cuestiones que dijimos la semana pasada. ¿Ya? Ahora, acá podrán darse todos los movimientos. No. Flexión, extensión, abducción, flexibilidad. No, porque imagínense, el caballo para lado no, estoy hablando raro hoy día. El caballo para estos palitos de fósforo, si se diera vuelta para todos lados, se quebraría. Por lo tanto, obviamente acá, aunque no lo mencione, hay articulaciones de tipo yínglimo, es decir, tróclea. ¿Qué movimientos son los únicos que se pueden permitir? Flexión y extensión. Nada más. Si se permitiera otro, obviamente habrían fracturas. Eso mismo. Como el gatito que ponen en los que están todo el rato moviendo la manito. ¿Ya? Fíjense, ahí está mostrando el suspensor del nudillo. Pero antes de que se divida. ¿Se dan cuenta que aquí dicen las ramas? ¿Qué ramas? No son las tendinosas. Tendinosas. Ahí lo mismo. ¿Cuál está mostrando ahí? Es el oblicuo, ¿no? No, el recto. El recto. Y se dan cuenta que yo saco el recto o miro a través del recto, veo solamente una parte del triangular u oblicuo. ¿Se dan cuenta? Esa parte aquí y eso es triangular o también dicho oblicuo, pero no lo puedo ver entero. ¿Por qué? Porque parte del recto lo está tapando. Entonces da la sensación que fuera un ligamento y otro ligamento. Pues recuerden que es el mismo. Si yo tengo un triángulo y por delante lo tapo con una cinta, obviamente veo sus partes laterales nomás. Y obviamente no puedo ver todos los que están abajo, porque habría que romper todo eso para ver cómo están los cruzados y cómo están los cortos. ¿Ya? Ahí lo mismo, quiero mostrar más detalle. Ahora, ¿qué pasa con el miembro posterior? Vaca. Y ojo, nos vamos a dar cuenta que hay varias similitudes después con el equino. Por lo tanto, en la vaca me demoro más y en el equino lo hacemos un poquito más rápido. Nuevamente, coxo femoral. ¿Qué está aportando el fémur como superficie articular? La cabeza. Por lo tanto, si hay una cabeza involucrada, ¿qué tipo de articulación es? Ya, ojo, si ya todas son sinoviales,
No me digan sinovial. Cápsula completa. No, no estoy preguntando quién lo une. Estoy preguntando qué tipo de articulación es. ¿Es una tróclea? ¿Articulación troclear? Esfenoidea. ¿Condilia? Esfenoidea. ¿Esferoidea o enartrosis? Esfenoidea. No, es que los dos es lo mismo. Decir enartrosis o esferoidea. Y me dice, no, esferoidea. No, yo quiero que sea. Los dos nombres son válidos. Enartrosis y esferoidea. ¿Cuál es más fácil de recordar? Esferoidea porque la cabeza es una esfera. ¿Ya? Entonces no me relaciona como un enartro. ¿Qué es un enartro? ¿Ya? Pero esferoidea porque es una cabeza. ¿Y qué superficie está prestando? El coxal. El acetábulo. Acetábulo. ¿Qué parte exactamente el acetábulo en la vaca? Lunatas. Las caras lunatas. ¿Estamos de acuerdo? Cara lunata mayor y cara lunata menor. ¿Y qué movimientos se permitían en esta articulación? Casi todo. Porque Casi todo, casi todo. Flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción. Prácticamente. Lo único que no se permite es deslizamiento. Porque si hay deslizamiento, quiere decir que hay una subluxación. ¿Ya? Todos. ¿Y esto será válido para la coxofemoral del caballo? Sí, en la misma cuestión. ¿Ah? Shh. ¿Quién le puede decir a su compañera qué dijimos de la cara lunata mayor y menor? articulaba con el. Esas son las superficies articulares del acetábulo. Recuerden que lo hemos dicho más de una vez y seguramente el semestre pasado también se lo dijeron, el acetábulo no es completamente articular. De hecho, el fondo, donde está la fosa acetabular, no es articular. Y lo único articular es la o las caras lunatas dependiendo de la especie. Y como estamos hablando de vaca, son dos caras lunatas, las. ¿Ya? Ahora, si yo tengo esta coxo femoral, primero, ¿qué característica tenía la cabeza femoral de cualquier especie? La fobia capitis. ¿Estamos de acuerdo? Y en esta fobia capitis, que era una pequeña depresión, ¿y qué salía de ahí? Un ligamento, que era el ligamento redondo. Y ese ligamento redondo iba de la fobia capitis, de la cabeza femoral, ¿a dónde? A la fosa acetabular. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ese ligamento redondo, ¿es un ligamento periférico o es un ligamento interóseo? Interóseo, ojo, ya dijimos la otra vez que todos eran interóseos, pero el que no se veía iba a ser interóseo. Por lo tanto, aquí ya tenemos el primer medio de unión. Y yo puedo poner una cápsula en esa articulación, ¿completa o incompleta? Completa. ¿Pueden haber ligamentos colaterales? No. Por lo tanto, ¿cuáles son los únicos medios de unión? Ligamento redondo y cápsula completa. Listo, se acabó la articulación. Bueno, ahí está escrito. Ahí está mostrando lo mismo. Fíjense, está saliendo de la fosa el ligamento. Y recuerden que dentro de estas articulaciones alguna vez tienen que haber visto que ven estos fibrocartílagos complementarios. ¿Se acuerdan que hay unas cuestiones que se llaman meniscos? ¿Dónde están los meniscos? ¿Entre qué huesos? Entre el Fémur y la tibia y el la peroné. tibia. Fémur y tibia. Fémur y tibia. ¿Qué otros meniscos habían? ¿Qué había en la articulación TM? ¿Cuál es la articulación TM? Temporomandibular. Maxilar no, mandibular. ¿Ah? Ahí hay un disco articular. Y ojo, no es disco intervertebral, es disco articular. Porque los discos que están entre las vértebras no nada que ver con esto. ¿Y cuál sería la otra? ¿Se acuerdan que había un rodete acetabular? ¿Y dónde está este rodete acetabular? ¿Qué está rodeando? La ceja de La ceja acetabular. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no se salgan. Primero, para protegerla. Para ayudar a cerrar la cara. Para ayudar a cerrar y que la cabeza quede totalmente dentro de esta cavidad. Por lo tanto, este rodete acetabular está ampliando o disminuyendo la cavidad articular. Ampliando. Y de hecho acá está mostrando, ahí está este rodete acetabular, rodete porque rodea. ¿Ya? Ahí lo mismo, se dan cuenta que estamos viendo la cápsula. ¿Pero qué parte de la cápsula están viendo? La parte fibrosa. ¿Ya? Ahora, para hablar de esto, vamos viendo acá la articulación de las rodillas. Aquí es parecido al plano, pero vamos a llegar un poquito más de ligamentos. ¿Ya? Primero, esa imagen la estamos mirando dorsalmente o plantarmente. Dorsalmente. Dorsalmente. Estamos mirando por delante. Porque ¿qué estamos viendo? Estaba viendo los cóndilos. ¿Cóndilo? O sea, en la ¿Patela? No, eso es la. Troclea.
Por ahí lo dijeron. La tróclea. La tróclea. Por los lados. La tróclea. ¿Y cómo era? De hecho, en la prueba que pasó se preguntó. Desiguales. Son desiguales, asimétricos. Uno es más grande que el otro. Luego medial. ¿Cuál es más grande? El medial. El medial. Y por último, si no recordaban eso, ¿quién era ese? Peroné. ¿Por qué le digo que la G era ese? Si la G dije que era ¿de cuál era la G? De la vaca. Del metacarpo. Del metacarpo. Luego estaba el gran metacarpiano y el pequeño metacarpiano, que era el que tenía forma de G. De hecho, hasta la forma del carpo accesorio salió forma de G. Buena. El peroné siempre es lateral, por lo tanto para allá es lateral. Y de alguna manera corrobora que el labio medial de la tróclea es más grande. Ojo, esto es un dibujo, por lo tanto es como bien exagerado, que quede bien claro. Ahora, si ustedes se dan cuenta primero, entre el fémur y la tibia tendrán que unirse. Primero, no podemos poner una cápsula completa, eso está más que claro. Pero fémur y tibia se tendrán que unir por los lados. Sí, y si se unen por los lados, ¿cómo se llaman esos ligamentos de nuevo? Colaterales. ¿Qué colateral va a ser el que va por acá? Medial. ¿Y el opuesto? Lateral, perfecto. Lo primero que tenemos son estos colaterales. Ahora, acá que va a estar la rótula. Nunca olviden que la rótula se unía al fémur, pero también se unía a la tibia. Si esta rótula se une a la tibia, en el perro, ¿cómo se llama ese ligamento? Porque era el ligamento que tenía. Era patelo. Tibio rotuliano y algo más. ¿Le agregamos algo o lo dejamos ahí? O tibio patelar. Tibio rotuliano o tibio patelar, pero nada más, porque ¿cuántos tenía? Uno. Uno solo.